Bueno, en esta clase teórica vamos a ver de manera resumida los diferentes aspectos relacionados con el metabolismo microbiano. En la naturaleza existen dos categorías de organismos, los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos son aquellos organismos que sintetizan moléculas complejas empleando como fuente de energía la luz solar. En esta categoría se encuentran las plantas y las algas. Estos se caracterizan por poseer pigmentos que le permiten captar la energía de los fotones de luz y almacenarla en moléculas complejas, como por ejemplo los hidratos de carbono. El pigmento más distribuido en la naturaleza es la clorofila. Sin embargo, existen otros que absorben a otras longitudes de onda. En la naturaleza, los organismos autótrofos son los que posibilitan la transformación de la luz solar en energía química, aprovechable por otros organismos que no son autótrofos y se los denomina heterótrofos. Estos organismos obtienen su energía por ingesta de organismos autótrofos, herbívoros, u otros organismos heterótrofos, carnívoros. Existen microorganismos heterótrofos que se alimentan de moléculas complejas provenientes de otro organismo heterótrofo o bien de un organismo autótrofo. En esta primera parte de la clase nos vamos a referir a los pasos metabólicos que están compartidos por los autótrofos y heterótrofos. Definimos como metabolismo al conjunto de reacciones bioquímicas, tanto de biosíntesis como degradación, que se realizan en las células vivas. El metabolismo se divide en dos grandes categorías: anabolismo, el cual comprenden todas aquellas reacciones de síntesis de componentes propios de la célula partiendo de moléculas precursoras más simples. Este proceso de anabolismo requiere del suministro de energía química para el desarrollo de los mecanismos biosintéticos. La otra categoría es el denominado catabolismo, que involucra todos los procesos de degradación de moléculas complejas a moléculas más simples, los cuales producen liberación de energía, la que será almacenada por la célula para su posterior uso en los procesos anabólicos. En esta imagen podemos ver los distintos procesos metabólicos en forma integrada. Los organismos heterótrofos, como dijimos previamente, ingieren sustancias alimenticias ricas en energía, las cuales serán digeridas, es decir, degradadas a moléculas más simples denominadas nutrientes, los que ingresarán a los procesos metabólicos celulares. Estos nutrientes, denominados biomoléculas sencillas, ingresarán a los procesos de degradación denominados catabolismo, en los que la célula obtiene la energía necesaria para mantener activas las distintas funciones celulares, tales como coordinación, movimiento, división celular, transporte, secreción y otras funciones. Como consecuencia del proceso catabólico se obtiene dióxido de carbono y agua, y otras sustancias que serán eliminadas por excreción. Por otra parte, estas biomoléculas sencillas pueden ingresar a un proceso anabólico que le permitirá a la célula la síntesis de macromoléculas más complejas, tales como proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y polisacáridos. La energía necesaria para realizar esta biosíntesis proviene de los procesos catabólicos anteriormente mencionados. Los organismos autótrofos, en cambio, sintetizan las biomoléculas sencillas a partir de la energía lumínica junto con el agua y el dióxido de carbono ambiental.
Este mecanismo se produce gracias al pigmento denominado clorofila presente en organelas de las células vegetales denominados cloroplastos. Como consecuencia del proceso fotosintético, la célula produce azúcares que ingresarán a los distintos procesos anabólicos o catabólicos de la célula. Antes de continuar, me gustaría hacer algunas consideraciones generales. Cuando hablamos de energía, las células disponen de un mecanismo bioquímico para su almacenamiento y es a través del uso de un nucleótido trifosfato denominado adenosina trifosfato o ATP. La unión fosfodiéster del fosfato requiere del aporte de energía para que se produzca. Esa energía proveniente del catabolismo de moléculas complejas se almacenará entonces en forma de ATP integrando la unión fosfodiéster entre los grupos fosfatos. La energía involucrada en la formación del ATP se emplea para llevar a cabo el trabajo celular, tales como los procesos anabólicos de biosíntesis de macromoléculas, movimiento, etc. La degradación del ATP a ADP, llamado adenosina difosfato, y el fosfato es la responsable de la liberación de la energía necesaria para llevar a cabo estos procesos. En este esquema podemos ver en forma integral los procesos catabólicos de la célula, en los cuales la célula degrada nutrientes liberando dióxido de carbono y agua, almacenando energía en forma de ATP. Ver el lado derecho de la figura. Ese ATP es la fuente de energía necesaria para que la célula pueda sintetizar sus constituyentes, así como realizar trabajo mecánico tales como transporte, etc. La liberación de la energía proveniente del ATP hace que éste se degrade a ADP, el cual quedará disponible para la síntesis de nuevo ATP a partir de un nuevo ciclo de catabolismo. Es decir, que hay un continuo flujo de energía entre las moléculas de ATP y ADP que obedece a los requerimientos energéticos de la célula. Otro punto a considerar son los catalizadores biológicos denominados enzimas. Estos son de naturaleza proteica. Las enzimas posibilitan la degradación y biosíntesis controlada de los distintos constituyentes bioquímicos a lo largo del metabolismo. Todas las rutas metabólicas requieren del uso de unos catalizadores biológicos denominados enzimas. Un catalizador es una sustancia que posibilita que se produzca una reacción química a través de la disminución del umbral de energía necesario para que se lleve a cabo la transformación química. En este esquema podemos ver que una sustancia denominada sustrato S puede transformarse en un producto P gracias a la intervención de una enzima, ya que la transformación del sustrato al producto no se produce espontáneamente. La enzima y el sustrato, punto 1, se combinan entre sí formando un complejo enzima-sustrato, punto 2. Esto favorece energéticamente la transformación del sustrato en un producto P, punto 3, el cual se libera, punto 4, quedando de esta manera la enzima libre y disponible para catalizar un nuevo sustrato S. Las rutas metabólicas celulares están catalizadas por diferentes enzimas, cada una de ellas específica para un determinado sustrato. Podemos decir que a cada sustrato le corresponde una única enzima. En esta imagen podemos ver un esquema de catálisis enzimática. Las enzimas son todas proteínas que tienen un sitio de unión al sustrato que favorece la formación del producto. La enzima posibilita la disminución del umbral de energía necesario para que el sustrato,
que en este ejemplo es la glucosa, se transforme en producto, dióxido de carbono y agua. Comparar la curva roja con la curva azul. Otros de los procesos importantes durante el metabolismo celular son los procesos que involucran óxido-reducción. Estos procesos también se los llaman procesos redox. Este proceso se produce entre átomos o moléculas y consiste en la transferencia de electrones de un agente reductor a un agente oxidante. El agente reductor es el que dona los electrones a un agente oxidante que los acepta. No hay agente reductor sin que haya un agente oxidante aceptor de electrones. En la figura podemos ver que el agente reductor A tiene electrones disponibles para cederle a un agente oxidante B. Como consecuencia de esta transferencia de electrones, la molécula A pasa a estado oxidado y la molécula B pasa a estado reducido. Otra forma de obtención de energía por parte de la célula son los mecanismos de óxido-reducción. Esta transferencia de electrones es realizada mediante las moléculas nicotinamida adenina dinucleótido NAD o flavin adenina dinucleótido FAD. En la célula tanto el NAD como el FAD se encuentran en sus formas oxidadas, como NAD+, y FAD+, y en sus formas reducidas NADH y FADH2. Tanto el NADH como el FADH2 son los encargados de llevar los electrones a un proceso metabólico denominado en su conjunto cadena respiratoria, del cual nos vamos a referir más adelante, en donde estos electrones se acoplan a un proceso en cadena respiratoria, en el que se libera energía, la cual se almacena en forma de ATP. Es importante remarcar que este proceso en cadena se produce en el interior de la mitocondria celular. Una enzima puede catalizar la oxidación de un sustrato siempre y cuando esa enzima se encuentre acoplada a una molécula de NAD+ o FAD+, aceptora de los electrones aportados por la enzima. Es importante también remarcar que estos procesos redox producidos en el metabolismo celular son muy importantes en la producción de energía metabólica. Vamos a mencionar algunos conceptos generales sobre el metabolismo celular. Las estrategias que vamos a ver son, en términos generales, comunes a todos los organismos, tanto procariotas como eucariotas. En general, las sustancias consideradas nutritivas están presentes como macromoléculas, ya sean proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos. Para que estas sustancias puedan ingresar al metabolismo celular, deben ser degradadas en sus componentes más simples. Por ejemplo, las proteínas se degradan a aminoácidos, los ácidos nucleicos a nucleótidos, los polisacáridos a monosacáridos y los lípidos a glicerol y ácidos grasos. Todos estos precursores más simples están en condiciones de ingresar por distintas vías a la primera de las rutas catabólicas denominada glucólisis. Esta ruta se inicia con la degradación de la glucosa a una molécula más simple denominada piruvato. Posteriormente, el piruvato es transformado a acetilcoenzima A, acetil-CoA, para poder ingresar al segundo camino catabólico, que es el ciclo de Krebs. En este proceso se libera dióxido de carbono y electrones en forma de NADH que ingresarán al tercer camino catabólico, que es la cadena respiratoria, en donde se realizará el proceso respiratorio produciendo dióxido de carbono y agua, además de energía en forma de ATP. En este mapa podemos ver que en el proceso catabólico, flechas rojas, hay liberación de dióxido de carbono y agua y consumo de oxígeno. Podemos resumir
entonces el proceso catabólico celular en esta reacción química, en la cual la oxidación completa de la glucosa produce dióxido de carbono y agua, liberando energía que es almacenada como ATP. Una de las principales fuentes de energía en las células son los hidratos de carbono. La glucosa ingresa al principal camino metabólico en el cual es transformada a piruvato, el cual tiene 3 átomos de carbono. Los microorganismos, según se encuentren en ausencia o presencia de oxígeno, emplearán distintos caminos metabólicos. En condiciones sin oxígeno, es decir, en condiciones anaerobias, el piruvato ingresa a un proceso denominado fermentativo en el cual se produce una combustión o degradación incompleta, llegando a la producción de acetato, lactato o etanol, u otras según el microorganismo en cuestión. Es decir, que hay microbios que producen en anaerobiosis fermentación acética, otros láctica, otros etanólica o alcohólica u otro tipo de fermentación. En los organismos aerobios, en cambio, el piruvato ingresa a un proceso de degradación o combustión completa, llegando a la producción de dióxido de carbono y agua. Este proceso se lo denomina de respiración. Decimos entonces que los organismos anaerobios estrictos son fermentadores y los aerobios producen degradación completa de la glucosa. Los anaerobios facultativos, según en qué condiciones se encuentren, van a fermentar cuando estén en anaerobiosis y respirar en aerobiosis.